En 1939, la primera guerra carlista llegaba a su fin, y la acción del pretendiente fue, cuando menos, dudosa. La situación de Maroto, per se, no era definitiva y cabía la clara posibilidad de haber sido neutralizado. Pero fue el propio Carlos María Isidro quien el mismo día 30 de agosto neutralizase no a Maroto, sino la lógica respuesta a la acción de este, planteada por los batallones 3, 5 y 12 de Navarra, que congregados en Vera y en connivencia con la Guardia Real, propusieron acometer directamente al Ayacucho. El 31 de agosto de 1839 se produjo el Acuerdo de Vergara, signado en el conocido acto del Abrazo de Vergara, donde los generales Espartero, liberal, y Maroto, traidor a la causa apostólica, dieron por finalizada la lucha, lo que no fue aceptado por los combatientes carlistas de Levante, por lo que la lucha siguió, especialmente en el Maestrazgo. De hecho, previo al convenio de Vergara, el general Espartero recibió un oficio firmado por el secretario del despacho de guerra del gobierno de Isabel II, en el que se le facultaba para la terminación de la guerra y para el gasto de 25 millones de reales en tramitaciones. El general Alaix, en nombre de Espartero, conminó a Maroto con ese oficio e insistió en que haría lo que fuera mejor para el bien de España, dijo Ramón Cabrera. Se decidió una entrevista entre los dos generales oponentes que tuvo lugar en la ermita de San Antolín de Abadiano, cerca de Durango, donde asistió el también coronel inglés Bilde como observador y como mediador, función que había ejercido durante supuestamente toda la campaña, y el brigadier Francisco Linaje, secretario de Espartero. Pero las negociaciones quedaron rotas por el asunto de los fueros. Maroto había prometido defenderlos y Espartero alegó que eran opuestos a la Constitución. En aquellos momentos ambos ejércitos se encontraban enfrentados y preparados, pero no entraban en acción. Al poco, Espartero insistió en las negociaciones. Los jefes presentes en la lectura del manifiesto decidieron nombrar una comisión para acordar con él la negociación. Latorre y Urbizzondo marcharon al frente de la comisión, sin que fuese Maroto, y formalizaron con Espartero el convenio, cuyo primer escrito no tenía todavía la firma de Maroto, aunque todo lo que se exponía era en su nombre. Posteriormente, Espartero envió una copia del acuerdo a Maroto con el ruego de que la firmase formalmente. Entre tanto, se desconoce dónde fueron a parar los 25 millones de reales. El día 31, y tras el acto final, llegó Iturbe con la brigada de Guipúzcoa para sumarse al acto, cuya escenificación volvió a repetirse. Y una tercera celebración tuvo efecto cuando el general Latorre hizo su aparición con los vizcaínos. Dada la parafernalia, los abrazos, la entrega de posiciones y finalmente de armas y bagajes, sin que ello respondiese a una sucesión de victorias liberales que condujesen al ejército apostólico a rendirse, es de suponer que el convenio de Vergara tuviese alguna contrapartida que satisficiese al campo apostólico. Esa contrapartida no existió en ningún sentido, salvo en el reconocimiento de grados militares a los que los habían conseguido durante la campaña. El convenio de Vergara tan solo contiene el reconocimiento de los grados alcanzados por los militares que habían servido en las filas carlistas y una vaga promesa sobre el reconocimiento de los fueros. En el propio convenio se expresaba esa circunstancia, siendo que su artículo primero señalaba lo que no es una obligación, ni tan siquiera una promesa, sino una promesa de recomendación. El capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. Con esta situación dio comienzo el exilio de la corte carlista, que era perseguida por Espartero, quien el día 7 de septiembre entraba en Tolosa. El pretendiente aún contaba con todos los batallones navarros, 6 alaveses, uno de cántabros y otro castellano, fuerza suficiente para mantener posiciones. Pero el pretendiente acabó huyendo a Francia el 14 de septiembre acompañado de 3.500 fieles. La pregunta es, ¿le acompañaban los 25 millones de reales?
El 14 de septiembre de 1839, el pretendiente carlista y sus tropas, que le permanecieron fieles, cruzaron la frontera francesa y la guerra terminó en el frente norte. Una vez exiliado, Carlos María Isidro fue confinado a Bayona en espera de destino que acabaría siendo Bourges, en el centro de Francia. Por su parte, Maroto llegaría a ser capitán general y magistrado del Tribunal Supremo Militar. Fallecería en Chile el año 1847. Pero la guerra continuaba, mantenida contra viento y marea por el caudillo del maestrazgo, que hacía caso omiso a las recomendaciones y a las tentaciones económicas. Nuevamente, Inglaterra tomaba parte directa y abierta en el asunto, pretendiendo que Cabrera se sumase al Tratado de Vergara. Al negarse el caudillo a la componenda, se sucedieron varios intentos de asesinato que fueron neutralizados por el astuto general que en esos momentos de sometimiento controlaba el territorio, llegando a cortar las comunicaciones de Zaragoza y de Teruel con Madrid, bloqueando muchas otras poblaciones y derrotando a la división liberal de Cuenca, a la que le hizo cerca de 2.500 prisioneros. Además del Maestrazgo y el sur de Tarragona, tenía fortificado el pueblo de Cañete y el castillo de Beteta, ambos en la provincia de Cuenca. Durante el verano de 1839, la insurrección en Aragón alcanzó su máxima expansión territorial y su mayor poder, y esto se puso de manifiesto en la presión sobre los exiguos restos de defensa liberal que permanecían en la Tierra Baja y en la ribera del Jiloca, con Teruel como eje. Dominado el frente vasco-navarro, toda la actividad militar de los liberales se centró en combatir a Cabrera. Para ello, Espartero, que ostentaba el rumboso título de Duque de la Victoria, se desplazó a Zaragoza, desde donde ejercería una tenaza en combinación con O'Donnell, que actuaba desde Teruel. La primera medida fue confiscar los bienes de los partidarios de Cabrera que fueron expulsados de sus lugares. Como respuesta a estas actuaciones, Cabrera ordenó el fusilamiento de todos los liberales que se capturasen. Pero la suerte estaba echada. Espartero acudió al maestrazgo al mando de un ejército de 40.000 hombres. Con ese ejército, conformado en 5 divisiones del ejército y un escuadrón de lanceros ingleses, entró en Zaragoza el 5 de octubre, con el que se apoderó de las fortificaciones carlistas, cayendo Morella el 30 de mayo de 1840, de donde huyó Cabrera para continuar su lucha en Cataluña, donde tuvo que sufrir la defección de Segarra, que acabó pasándose a los liberales. Ante esta situación, Cabrera acabó huyendo a Francia, no sin antes combatir la última batalla en Berga el 4 de julio. El día 6 cruzaba la frontera, donde fue hecho prisionero, y situación que mantuvo hasta 1842. Llegamos al fin de la Primera Guerra contra el liberalismo, cuyo resultado, según estadísticas facilitadas por Emilio Castelar en su obra Cuestiones políticas y sociales, el ejército liberal sufrió 95.626 muertos y 38.053 heridos, mientras el ejército carlista sufrió 110.803 muertos. Otros autores dan otras cifras que difieren sensiblemente de las de Castelar, pero que además dan una información extraordinaria. No estará de más recordar que los muertos del ejército isabelino ascendieron a 66.159 hombres, cifra superior a la de las bajas experimentadas por el Ejército Nacional o el Ejército Republicano durante la guerra de 1936-39, a la que hay quien la titula Cuarta Guerra Carlista. Y ello en una España que tan solo contaba con la mitad de habitantes y con unos medios bélicos netamente inferiores. El número de exiliados ascendió a 26.541 según datos oficiales franceses. El 30% de los jefes carlistas y el 10% de los combatientes perecieron durante la contienda. En cuanto al porcentaje de voluntarios apostólicos en el seno de la sociedad, podemos hacernos una idea de la distribución por corregimientos de origen de los prisioneros capturados en Aragón. Ahí salen los corregimientos de Albarracín, Alcañiz, Barbastro, Benabarre, Borja, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel y Zaragoza, con unas poblaciones que iban desde los 15.000 y pico habitantes hasta, por ejemplo, Albarracín, hasta los 120.000 de Zaragoza. En cuanto a la extracción de los voluntarios apostólicos que luchaban en Aragón y Valencia, también podemos hacernos una idea de la distribución por procedencia de los prisioneros capturados en Aragón, donde queda reseñado que con Cabrera estaban luchando personas llegadas de toda España y hasta de lugares exóticos como Polonia o Francia, si bien en este segundo caso, y como ya ha quedado reseñado, es menos extraño
al haberse producido deserciones en la Legión Francesa, cuyos miembros pasaron a combatir en unidades al lado de los apostólicos. Aquí nos encontramos con prisioneros que vienen de prácticamente todas las provincias españolas. Y en cuanto al costo económico, de la corte de Rusia, de la corte de Nápoles, de la corte de Parma y de la corte de Módena, vinieron más de 600 millones para favorecer a don Carlos. Por parte de los liberales, los gastos fueron sensiblemente superiores. Consecuencia del inicio y desarrollo de la guerra fue un espectacular aumento de los gastos militares que llegaron a triplicarse con respecto a los 254.608.326 reales previstos en tiempos de paz y no bajando de los 60 millones mensuales a partir del último trimestre de 1836. El total, más o menos, asciende a el total de gastos de los liberales a 4.376.035.915 reales. Para dar una idea de la magnitud de esta cifra, que no debe olvidarse corresponde tan solo a lo gastado por uno de los dos bandos en liza, debe tenerse en cuenta que de los 4.376 millones vienen a suponer el total de los recursos obtenidos por la venta de los bienes desamortizados por Mendizábal y por Espartero. De las dificultades que pasaban los gobiernos cristinos para hacer frente a esta suma es buena prueba el hecho de que en el cuatrienio 1835-1838 el coste de la guerra ascendió a 2.764 millones de reales, siendo así que los ingresos ordinarios del Estado no fueron más de que 2.409. Hay una diferencia de unos 300 millones entre ingresos y gastos. Se había terminado la guerra con ese enorme costo económico y humano, pero a pesar de haber finalizado el conflicto bélico, la actividad continuaba. Los trabucaires la proseguían en Cataluña y otras partidas la mantuvieron también latente en el resto de España. España no se resignaba a morir. El resumen de esta guerra es que, según calculan, llegaron a producirse unas 200.000 muertes, siendo especialmente significativa la crueldad aplicada a los prisioneros en ocasiones por los dos bandos, pero muy significativamente por parte de los liberales, a la sazón gobernantes. Nada quedó zanjado. La guerra se reanudaría 7 años más tarde en la Segunda Guerra contra el Liberalismo, conocida como Segunda Guerra Carlista, que tendría lugar a partir de 1846. Lógicamente, la actividad apostólica no podía desaparecer ni tras el abrazo de Vergara ni tras la derrota final de Cabrera. Esa actividad tomó fuerza como para que los liberales vislumbrasen un nuevo alzamiento nacional en el año 1842. Se trataba de un secreto a voces. Tan es así que a principios de año, el Eco del Comercio de 22 de febrero recogía la siguiente noticia. Barcelona, 14 de febrero. Nuestro corresponsal de Marsella nos dice que los trabajos carlo-jovellánicos para suscitar de nuevo la guerra civil en la península están ya muy adelantados, según es de deducir de las esperanzas que alimentan los retrógrados que se hallan diseminados por mediodía de Francia. Todos los carlistas emigrados se hallan comprometidos en la empresa y todos furibundos y moderados no desean más que atraer a Cabrera para la próxima expedición. Les tienen ofrecidas 2 pagas adelantadas y hay en Bayona 5 millones de duros. De esta vez, según ellos dicen, dando muestras de una convicción profunda, Espartero y los liberales se van a hundir para siempre. Otro corresponsal del mismo punto nos dice que llegaron allí el 6 del actual 4 oficiales emisarios de Cabrera, quienes aseguraron que éste pasaría a Marsella dentro de pocos días. El grito que darán los rebeldes en la península será el de «Viva Cristina y muera Espartero». El golpe proyectado se dará antes de concluir el mes que sigue. El mismo diario daba noticias de la situación de acoso a que se veía sometida Gerona por parte de las partidas carlistas. Un mes más tarde, la anunciada asonada tenía alterados los ánimos de los liberales que, como no podía ser de otro modo, solicitaban apoyo a sus protectores. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.